La mañana del sábado amaneció radiante en Guadalajara. El cielo despejado prometía un día memorable, y la hacienda San Agustín lucía impecable con sus arcos coloniales adornados de flores blancas y bugambilias rosadas. Josefina había soñado con este momento desde niña, imaginando cada detalle, el vestido de encaje que había tardado meses en elegir, las mesas decoradas con centros de rosas, el mariachi que tocaría durante la recepción. Todo estaba exactamente como lo había planeado. Se miró al espejo del salón de preparación, mientras su hermana menor, Claudia, ajustaba el velo sobre su cabello recogido. Josefina tenía 28 años y trabajaba como contadora en una firma respetable del centro. Había conocido a Juan 3 años atrás en una conferencia de negocios. Él era ingeniero civil, ambicioso y encantador, con esa sonrisa que la había conquistado desde el primer momento. Sus padres lo adoraban, sus amigas la envidiaban, y ella creía sinceramente que había encontrado a su compañero de vida. «Estás hermosa, Josie», murmuró Claudia, secándose una lágrima. «Juan es un hombre muy afortunado». Josefina sonrió, sintiendo mariposas en el estómago. En pocas horas sería la señora de Gutiérrez. Habían planeado una luna de miel en Cancún, comprado un departamento en Providencia y hablado de tener hijos en un par de años. Todo encajaba perfectamente. La ceremonia fue emotiva. El padre Ramírez ofició con solemnidad mientras 150 invitados observaban desde las bancas de madera. Josefina pronunció sus votos con voz temblorosa pero firme, prometiendo amor y lealtad. Juan hizo lo mismo, aunque ella notó cierta prisa en sus palabras. Cuando intercambiaron anillos y el sacerdote los declaró marido y mujer, los aplausos llenaron la capilla. La recepción comenzó con brindis y felicitaciones. Los meseros circulaban con charolas de canapés, mientras el mariachi interpretaba Cielito lindo. Josefina flotaba entre las mesas, abrazando a tías, primos y amigos. Su madre, doña Esperanza, no dejaba de llorar de felicidad. Su padre, don Roberto, lucía orgulloso con su traje oscuro, repitiendo a quien quisiera escuchar que su hija mayor había hecho una excelente elección. Pero entonces llegó el momento de los discursos. El padrino de Juan, Roberto, no confundir con el padre de Josefina, un ingeniero con quien había estudiado la carrera, tomó el micrófono. Era un hombre corpulento, de risa escandalosa y afición al tequila. Ya llevaba varias copas encima cuando subió al pequeño estrado improvisado. Bueno, comenzó con voz arrastrada. Todos conocemos a Juan desde hace años. Es mi compadre, mi hermano, y hoy lo vemos casarse con esta hermosa mujer. Josefina sonrió cortésmente, aunque algo en el tono de Roberto la inquietó. Juan, sentado a su lado en la mesa principal, se removió incómodo en su silla. «Pero déjenme contarles algo», continuó Roberto, tambaleándose ligeramente. «Hace como 6 meses Juan y yo estábamos en un bar de Chapultepec, bien tomados, y me dijo algo muy interesante». El salón se quedó en silencio. Josefina sintió que el aire se espesaba. Me dijo: «Roberto, me voy a casar con Josefina, pero la neta no sé si es lo que quiero. Su familia tiene buen dinero y eso me conviene para el negocio. Además, ya tengo 32 años, es hora de sentar cabeza aunque sea por conveniencia». Un murmullo recorrió las mesas. Josefina sintió que la sangre se le helaba en las venas. Volteó a ver a Juan, buscando una explicación, una negación, cualquier cosa que desmintiera lo que acababa de escuchar. Pero Juan tenía la mirada clavada en su plato, el rostro pálido y los puños apretados. «Roberto, ya cállate», gritó alguien desde una mesa del fondo, pero Roberto seguía riendo, ajeno al daño que causaba. «No, déjenme terminar». También dijo que Josefina era muy conveniente porque no le iba a dar problemas, que era del tipo sumiso y... Juan se levantó bruscamente, arrancándole el micrófono de las manos. «Ya estuvo bueno. Estás borracho y diciendo estupideces», pero el daño estaba hecho. Josefina sentía todas las miradas clavadas en ella. Su madre se había puesto de pie, horrorizada. Claudia corrió hacia ella, pero Josefina levantó una mano para detenerla. Con una calma que no sentía, se levantó de la mesa, recogió la falda de su vestido y caminó hacia la salida del salón. «Josefina, espera». Juan corrió tras ella. «No es lo que piensas. Roberto está inventando. Estaba borracho esa noche y...» Ella se detuvo en el jardín, bajo un arco de rosas.
Las luces navideñas parpadeaban a su alrededor, creando un contraste cruel con la tormenta que sentía por dentro. «¿Entonces nunca dijiste eso?», preguntó con voz quebrada. «Mírame a los ojos y dime que Roberto mintió completamente». Juan abrió la boca, pero las palabras no salieron. Su silencio fue toda la respuesta que Josefina necesitaba. «Me usaste», susurró ella. «Todo este tiempo pensé que me amabas, pero solo era por el dinero de mi familia y por la conveniencia. No es tan simple, Josie. Al principio sí pensé esas cosas, pero después me enamoré de verdad. Tienes que creerme». «¿Cuándo exactamente?», preguntó con amargura. «¿Cuándo te enamoraste? ¿Antes o después de conocer a mi padre y su constructora? ¿Antes o después de que te presentara con sus socios?». Juan bajó la mirada. Josefina sintió náuseas. Sin decir más, caminó hacia el estacionamiento. Claudia apareció con su bolso y las llaves del coche. «Vamos, te llevo a casa». Durante el trayecto, Josefina no lloró. Sentía un vacío helado en el pecho, como si algo fundamental se hubiera roto dentro de ella. Las calles de Guadalajara pasaban borrosas por la ventana. Pensaba en todos los momentos compartidos con Juan, las cenas románticas, los fines de semana en Valle de Bravo, las largas conversaciones sobre el futuro. Había sido todo una actuación. Los días siguientes fueron un torbellino de humillación y dolor. La historia se había regado como pólvora por toda Guadalajara. Los amigos llamaban con condolencias, como si alguien hubiera muerto. Las redes sociales explotaron con comentarios y especulaciones. Josefina tuvo que pedir licencia en el trabajo porque no soportaba las miradas de lástima de sus colegas. Juan intentó contactarla repetidamente. Mensajes, llamadas, hasta se presentó en la casa de sus padres. Don Roberto lo corrió a gritos, amenazando con demandarlo por fraude. Doña Esperanza pasaba las tardes llorando, preguntándose dónde había fallado como madre por no haber visto las verdaderas intenciones de Juan. Pero Josefina no lloraba. Después del shock inicial, algo cambió dentro de ella. La tristeza dio paso a la rabia, y la rabia a la determinación. Una tarde, mientras revisaba documentos en su habitación, encontró papeles del departamento que habían comprado juntos. Estaba a nombre de ambos, pero ella había puesto el 80% del enganche con dinero que había ahorrado durante años. Entonces recordó algo más. 3 meses atrás, Juan le había pedido que firmara unos documentos de rutina relacionados con un negocio que estaba iniciando con 2 socios. Ella había firmado sin leer a fondo, confiando ciegamente en él. ¿Qué había firmado exactamente? Llamó a su amiga Fernanda, abogada especializada en derecho mercantil. Se reunieron en un café del centro, lejos de miradas curiosas. «Necesito que revises algo», dijo Josefina, entregándole una carpeta con copias de los documentos. Fernanda estudió los papeles durante varios minutos, frunciendo cada vez más el ceño. «Josefina, esto es grave. Firmaste como avalista de un préstamo por 2 millones de pesos. Si el negocio de Juan quiebra, tú respondes legalmente por esa deuda». «¿Qué?». Josefina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Él me dijo que era solo un trámite administrativo para la empresa. Te mintió. Además, según estos papeles, el negocio que inició Juan es una constructora que supuestamente ganaría contratos del gobierno estatal. ¿Conoces a sus socios?». Josefina negó con la cabeza. Fernanda continuó revisando. «Aquí hay algo más. Juan solicitó ese préstamo hace 2 meses, justo antes de la boda. Y mira esto». Puso como garantía el departamento que compraron juntos. La sangre de Josefina hirvió. No solo la había engañado emocionalmente, sino que la había usado financieramente. Y lo peor, si el negocio fallaba, ella perdería todo su dinero y quedaría endeudada. «¿Qué puedo hacer?», preguntó con voz temblorosa. «Primero, necesitamos investigar qué está pasando realmente con esa empresa. Segundo, tienes que proteger tus activos. Y tercero». Fernanda hizo una pausa. «Josefina, técnicamente sigues casada con Juan. Necesitas decidir si vas a pelear por una anulación o un divorcio». Durante los siguientes días, Fernanda contrató a un investigador privado. Lo que descubrieron fue aún peor de lo que Josefina imaginaba. La constructora de Juan era un fraude. Había solicitado varios préstamos usando información falsa, prometiendo contratos gubernamentales que nunca existieron. Sus 2 socios eran conocidos por estafas similares en Monterrey, y Juan había usado el dinero del préstamo, garantizado por Josefina,
para pagar deudas personales de juego. Tiene una adicción al póker, explicó el investigador. Un hombre delgado de 50 años llamado Mario. Frecuenta casinos clandestinos en Zapopan. Debe dinero a varias personas peligrosas. Josefina sentía que no conocía al hombre con quien se había casado. ¿Cómo había sido tan ciega? Todas las señales estaban ahí. Las salidas nocturnas que él justificaba como reuniones de negocios, los cambios de humor repentinos, la forma en que evitaba hablar de finanzas específicas. Una noche, Juan logró burlar la vigilancia de don Roberto y entró al jardín de la casa. Josefina lo encontró sentado en la banca junto a la fuente, con la cabeza entre las manos. Lucía demacrado, con barba de varios días y ojeras profundas. «Necesito hablar contigo», dijo él con voz ronca. «No tenemos nada de qué hablar», respondió Josefina fríamente. «Por favor, 5 minutos. Después me iré y no volveré a molestarte». Contra su mejor juicio, Josefina se sentó en el otro extremo de la banca. «Sé que lo arruiné todo», comenzó Juan. «Sé que no tengo perdón, pero necesitas saber que sí llegué a amarte de verdad. Al principio sí, pensaba en el dinero de tu familia, pero durante estos 3 años me enamoré. ¿Y por eso me usaste para avalar tus préstamos fraudulentos?», preguntó Josefina con sarcasmo. «¿Por eso me pusiste en riesgo de perder todo?». Juan cerró los ojos. «Tengo un problema con el juego. Empezó hace 2 años. Perdí mucho dinero y me metí con gente peligrosa. Pensé que podía solucionarlo con el negocio de la constructora, pero mis socios me traicionaron. Se llevaron el dinero y desaparecieron. ¿Y decidiste arrastrarme contigo en tu caída? No sabía qué más hacer. Estaba desesperado. Esa gente me amenazó. Dijeron que si no pagaba irían por mi familia. Por ti». Josefina sintió un escalofrío. Juan continuó. «Sé que no merezco tu perdón ni tu ayuda, pero vine a advertirte. Están investigándome. El banco va a ejecutar las garantías. Van a ir tras el departamento y tras ti como avalista. Tienes que protegerte legalmente». «Ya lo estoy haciendo», respondió Josefina. «Mi abogada está preparando todo». Juan asintió, derrotado. «Lo siento, Josefina. De verdad lo siento. Eras lo mejor que me había pasado y lo destruí todo». Se levantó para irse, pero Josefina lo detuvo. «Espera, ¿cuánto debes exactamente?». Contando todo. El préstamo, el juego, las amenazas. Juan dudó antes de responder. Cerca de 4 millones de pesos. Era una cifra astronómica. Josefina sintió vértigo, pero su mente ya estaba trabajando. Una idea peligrosa comenzaba a formarse. Esa misma noche, Josefina llamó a una reunión de emergencia. En la sala de la casa familiar se congregaron Fernanda, su hermana Claudia, su padre don Roberto y, sorpresivamente, el investigador Mario. Josefina había pasado horas pensando y había llegado a una conclusión que nadie esperaba. «Voy a ayudar a Juan», anunció. El silencio fue sepulcral. Don Roberto fue el primero en reaccionar. «Estás loca. Ese miserable te usó, te humilló frente a todos, te metió en deudas fraudulentas. ¿Y quieres ayudarlo?». «No lo hago por él», aclaró Josefina con calma. «Lo hago por mí. Si Juan cae, yo caigo con él. Firmé como avalista. El departamento está a nombre de ambos. Si el banco ejecuta las garantías, pierdo mi patrimonio y quedo endeudada por años. Pero si encuentro la forma de resolver esto, puedo salvarme. Y además», hizo una pausa dramática. «Además, puedo asegurarme de que Juan pague por lo que hizo, pero a mi manera». Fernanda se inclinó hacia adelante. «Explícate». Josefina desplegó varios documentos sobre la mesa de centro. «He estado investigando. Los socios de Juan, los que se llevaron el dinero del préstamo, están en Puerto Vallarta. Mario los localizó. Se llaman Gustavo y Armando Ruiz, hermanos. Tienen un patrón. Estafan a alguien, desaparecen unos meses y luego reaparecen en otra ciudad para repetir el esquema». Mario asintió. «Correcto. He rastreado al menos 3 estafas similares en los últimos 5 años. Monterrey, Ciudad de México, ahora Guadalajara». «¿Y qué propones?», preguntó Claudia. «Vamos a recuperar ese dinero», dijo Josefina. Los hermanos Ruiz lo invirtieron en un bar en la zona hotelera de Vallarta, un lugar llamado El Tiburón Dorado. Está a nombre de una empresa fantasma, pero Mario confirmó que ellos son los verdaderos dueños. Don Roberto sacudió la cabeza. «Hija, eso es demasiado peligroso. Esa gente es criminal.
podrían lastimarte. Por eso no voy sola, y por eso necesito tu ayuda, papá. Tu constructora tiene contratos en Vallarta, ¿verdad? Don Roberto asintió lentamente. Su empresa había construido varios hoteles en la zona turística. Necesito que me presentes como inversionista interesada en el negocio de bares y restaurantes en Vallarta. Daré la impresión de ser una mujer rica y algo ingenua, buscando dónde invertir. Los hermanos Ruiz no me conocen. No saben que estoy conectada con Juan. Fernanda tamborileó los dedos sobre la mesa. Es arriesgado, pero podría funcionar. Si logras que confíen en ti, podrías reunir evidencia de sus fraudes anteriores. Con eso, podríamos ir a las autoridades. Exactamente, confirmó Josefina. Pero hay más. Mientras tanto, voy a usar esta situación para forzar a Juan a darme el divorcio en términos que me favorezcan completamente. El departamento queda a mi nombre. Él asume toda la deuda del préstamo y firma documentos liberándome de cualquier responsabilidad legal sobre sus negocios. ¿Y por qué aceptaría?, preguntó Claudia. Josefina sonrió con frialdad. Porque le ofreceré un trato. Si coopera y firma todo lo que yo le pida, usaré el dinero recuperado de los Ruiz para pagar a sus acreedores peligrosos del juego. Si no coopera, lo dejo solo enfrentando a esa gente. Es su única salida. Don Roberto observó a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Esta mujer decidida y calculadora era muy diferente a la novia ilusionada de hace 2 semanas. ¿Estás segura de esto, mija? No tienes que probarnos nada. Podemos contratar abogados, pelear esto en los tribunales. No es suficiente, papá, interrumpió Josefina. Los tribunales tardan años. Mientras tanto, mi reputación queda arruinada, mi crédito destruido, y esos criminales siguen libres estafando a más gente. No voy a ser una víctima. Voy a ser quien tome el control. Durante la siguiente semana pusieron el plan en marcha. Don Roberto hizo contactos en Vallarta, preparando el terreno para la llegada de su hija. Mario recopiló toda la información posible sobre los hermanos Ruiz, sus horarios, sus contactos, sus debilidades. Fernanda preparó documentos legales que Juan tendría que firmar, y Josefina se reunió con Juan en un café neutral, acompañada de Fernanda. Le explicó el plan y las condiciones. Juan escuchó en silencio, la incredulidad pintada en su rostro. ¿Harías todo eso?, preguntó finalmente. ¿Arriesgarías tu seguridad para recuperar ese dinero? No lo hago por ti, repitió Josefina. Lo hago porque no pienso dejar que tu mediocridad destruya mi vida. Firmas estos papeles ahora mismo o te dejo solo con tus problemas. Tú decides. Juan leyó los documentos. Básicamente lo dejaban sin nada. El departamento pasaba completamente a nombre de Josefina. Él asumía toda responsabilidad legal y financiera del préstamo, se comprometía a no reclamar ningún bien marital y aceptaba un divorcio exprés, sin disputas. Si firmo esto, quedo en la ruina total, murmuró. Pero vivo, respondió Josefina. Esa gente a la que debes dinero no es conocida por su paciencia. Esto te da una oportunidad de salir limpio. Después puedes reconstruir tu vida, lejos de mí. Con mano temblorosa, Juan firmó cada documento. Fernanda los revisó meticulosamente antes de guardarlos en su maletín. Una cosa más, añadió Josefina. Si en algún momento descubro que me mentiste sobre algo, que ocultaste deudas o que pusiste mi nombre en algún otro documento fraudulento, este trato se cancela y te entrego personalmente a tus acreedores. ¿Entendido? Juan asintió, derrotado. Al salir del café, Josefina sintió algo extraño. No satisfacción, sino una determinación fría. La mujer que entró a ese matrimonio ingenua y confiada había muerto en aquella recepción de bodas. La que emergía ahora era alguien diferente, alguien que no volvería a permitir que la usaran. Puerto Vallarta resplandecía bajo el sol de noviembre. Josefina llegó al hotel donde se hospedaría durante su visita de negocios, acompañada por Mario, quien se hacía pasar por su asesor financiero. Don Roberto había hecho bien su trabajo. Varios contactos empresariales de la zona ya esperaban conocer a la prometedora inversionista de Guadalajara. El Tiburón Dorado estaba ubicado en una esquina privilegiada de la zona romántica, cerca del malecón. Era un bar de 2 pisos con terraza, decoración náutica exagerada y música en vivo todas las noches. Josefina y Mario lo visitaron una tarde, mezclándose con los turistas.
Gustavo Ruiz, el mayor de los hermanos, era quien atendía el lugar. Rondaba los 40 años, cabello engominado hacia atrás, camisa entreabierta mostrando cadenas de oro. Tenía esa sonrisa fácil de quien está acostumbrado a engañar. Armando, el menor, era más reservado, encargándose de la administración desde una oficina en el segundo piso. «Buenas tardes», saludó Josefina acercándose a la barra. «Me dijeron que este lugar tiene mucho potencial». Gustavo la evaluó con la mirada, viendo sus aretes de oro, su reloj caro, su postura confiada. «¿Y usted es...?» «Josefina Mendoza. Soy inversionista. Mi familia tiene negocios en Guadalajara y estoy explorando oportunidades en Vallarta. El sector de restaurantes y bares me interesa especialmente». Los ojos de Gustavo brillaron con codicia. ¡Qué coincidencia! Justo estábamos considerando expandirnos. ¿Le gustaría conocer nuestras proyecciones? Durante los siguientes días, Josefina se ganó la confianza de los hermanos Ruiz. Les mostró estados financieros falsos que Mario había preparado, haciéndola parecer mucho más rica de lo que era. Habló de inversiones potenciales, de abrir una cadena de bares por toda la Riviera Nayarit. Gustavo y Armando mordieron el anzuelo. Una noche, durante una cena en un restaurante de mariscos, Armando se puso filosófico después de su tercera cerveza. «Sabes, Josefina, has llegado en el momento perfecto. Acabamos de cerrar digamos, negocio muy rentable en Guadalajara. Tenemos liquidez para expandir». «¿Un negocio en Guadalajara?», preguntó Josefina fingiendo curiosidad casual. «Mi familia tiene muchos contactos allá. Tal vez hasta conocemos a las mismas personas». Gustavo le lanzó una mirada de advertencia a su hermano, pero Armando seguía hablando. «Era un proyecto de construcción. Teníamos un socio, un tal Juan, pero resultó ser poco confiable. Tuvimos que tomar decisiones difíciles». Josefina sintió la rabia hirviendo, pero mantuvo su expresión amable. «Los negocios son así. A veces hay que ser duro». Durante esa conversación y otras similares, Mario grababa todo con dispositivos ocultos. También obtuvieron copias de documentos del bar, facturas que no coincidían con los ingresos declarados, transferencias sospechosas. Los hermanos Ruiz no solo habían estafado a Juan, también evadían impuestos masivamente y tenían conexiones con lavado de dinero. El plan llegó a su clímax 2 semanas después. Josefina organizó una reunión oficial en el bar, supuestamente para firmar documentos de inversión. Invitó a Gustavo y Armando, prometiendo un adelanto de 500,000 pesos. Los hermanos llegaron puntuales, prácticamente salivando ante la perspectiva de nuevo dinero fácil. Pero en lugar de encontrar a Josefina sola, se toparon con ella acompañada por agentes de la Procuraduría Fiscal, la Policía Ministerial y Fernanda como representante legal. Sobre la mesa había carpetas repletas de evidencia, grabaciones, documentos, testimonios de víctimas anteriores que Mario había localizado. «¿Qué demonios es esto?», gritó Gustavo palideciendo. «Esto», respondió Josefina con calma glacial, «es justicia. Ustedes estafaron a muchas personas, incluyendo a alguien relacionado conmigo. Pensaron que podían seguir haciéndolo impunemente. Se equivocaron. Los hermanos intentaron huir, pero los agentes los detuvieron». Mientras los esposaban, Armando miró a Josefina con odio. «¿Quién carajos eres tú?». «Alguien que no permitió que me convirtieran en víctima», respondió ella. El proceso legal fue rápido gracias a la montaña de evidencia. Los hermanos Ruiz fueron acusados de fraude múltiple, evasión fiscal y lavado de dinero. Sus activos fueron embargados, incluyendo el Tiburón Dorado y varias cuentas bancarias. Como parte del acuerdo de restitución, Josefina recuperó 1.800.000 pesos, casi todo lo que Juan había perdido en el préstamo original. De regreso en Guadalajara, Josefina cumplió su palabra. Usó parte de ese dinero para pagar a los acreedores peligrosos de Juan. El resto lo invirtió en saldar las deudas legales del préstamo, liberándose completamente. El departamento quedó a su nombre sin cargas. Juan apareció una última vez en la casa familiar, ya no como suplicante, sino como alguien en proceso de reconstrucción. Se había inscrito en un programa de rehabilitación para ludópatas y había encontrado trabajo en una empresa de ingeniería en Querétaro, lejos de sus viejos vicios. «Gracias», dijo simplemente. «No merecía que hicieras nada de esto por mí». «Tienes razón, no lo merecías», respondió Josefina. «Pero lo hice por mí, para cerrar este capítulo correctamente».
Ahora vete, y no arruines esta segunda oportunidad. 3 meses después, el divorcio fue finalizado. Josefina vendió el departamento que había compartido con Juan, usando el dinero para invertir en su propio negocio, una consultoría financiera especializada en ayudar a mujeres a proteger su patrimonio en casos de matrimonios problemáticos. Claudia se unió como socia, manejando el área legal junto con Fernanda. Una tarde soleada de febrero, mientras revisaba los planos de su nueva oficina en el centro de Guadalajara, Josefina recibió un mensaje de una clienta potencial. Era una mujer de Monterrey cuyo prometido mostraba señales sospechosas de endeudamiento oculto. Quería asesoría antes de casarse. Josefina sonrió. Cada historia era diferente, pero todas compartían un tema común: mujeres que se negaban a ser víctimas, que elegían pelear inteligentemente en lugar de aceptar pasivamente el daño. Su madre seguía preguntándole cuándo volvería a buscar pareja. Don Roberto, más pragmático, solo decía que estaba orgulloso de cómo su hija había convertido la peor experiencia de su vida en algo significativo. Claudia bromeaba diciendo que Josefina se había vuelto demasiado dura para cualquier hombre. Pero Josefina no se sentía dura, se sentía completa. Había aprendido que la fortaleza no significaba no sentir dolor, sino elegir cómo responder a él. Había descubierto que tenía recursos internos que nunca supo que poseía: coraje, inteligencia estratégica, resiliencia. A veces, cuando caminaba por las calles de Guadalajara, pasaba frente a la hacienda San Agustín, donde había sido su boda. Ya no sentía el peso de la humillación. Esa mujer ingenua que había soñado con un cuento de hadas había muerto aquella noche, sí, pero en su lugar había nacido alguien mucho más fuerte. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de naranja y rosa, Josefina supo que había encontrado algo más valioso que cualquier matrimonio falso. Había encontrado su propio poder.